Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola de la Federica y hoy vamos a hablar acerca de la psicosis espiritual. Si han escuchado últimamente este concepto, lo vamos a aclarar acá porque es importante entender que todo en la vida tiene dos partes, tiene dos polos. Y aunque muchas veces estemos dentro de lo que nosotros creemos que es lo más bonito, que es la espiritualidad, también tiene su lado opuesto. Y necesitamos entender esto para no caer y en caso de que veamos que alguien a nuestro alrededor está teniendo este comportamiento, o que tenga estas características, pues podamos ayudar en lo que se pueda, porque pues no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, pero muchas veces sí podemos hacer algo y vamos a hablar de eso en este episodio. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque justamente acaba de suceder algo en Estados Unidos hace unos días. Una chica muy famosa por ahí en redes, una astróloga, tuvo un momento, bueno, la psicosis espiritual ya es un estado, ¿verdad? Pero terminó muy mal la situación. Ella, insisto, era astróloga, tenía su familia, si no me equivoco, su esposo y dos hijos, uno ya como de 9 años, bebecito. Y cuando tú estás dentro del mundo espiritual o cuando te dedicas a la parte de metafísica, de magia, esoterismo, ocultismo, pues empiezas a conocer mucha información que va muy en contra de lo que socialmente se conoce o de lo que también nos han enseñado a través de la religión. Es otra parte que entendemos como más profunda, nos vamos dando cuenta que hay informaciones que han estado ocultas porque pues a muchas personas no les conviene o a ciertos grupos no les conviene que estemos despiertos y entonces a través de la historia se ha tratado de ocultar ciertas cosas, pero en realidad la información está ahí y ha pasado por generaciones y generaciones a través de las personas que se dedican y que han dedicado su vida más bien a pasar esta información y a seguir exponiéndola. Y esto puede generar, o sea, al conocer este tipo de información, sobre todo al principio, cuando apenas vas entrando en este mundo de ocultismo, puedes tener un choque muy fuerte de información, porque todo lo que tú creías normal, te empiezas a dar cuenta que no es normal o que es diferente. Y por lo tanto, no solo la información la vas procesando, sino que vas cambiando muchas cosas en tu vida, en tus comportamientos, en tu trabajo incluso, empiezas a convertirte en una persona diferente. Pero esto puede generar un gran problema. No todos estamos preparados para obtener este tipo de información. Algunos van a tener más tranquilidad en el proceso, otros van a alterarse muchísimo más, otros les va a dar muchísimo miedo. Por eso hay mucha gente que aún se, se esconde o se escuda detrás de cierto Dios o de cierta religión y todo lo demás es malo y todo lo demás es del diablo y todo lo demás es del infierno, porque tienen mucho miedo a abrirse a otra cosa, a que los saques de su zona de confort y de lo que han, digamos, lo que han convertido o en lo que han basado su vida. Y esto es complicado para muchas personas. No podemos esperar que todos estén abiertos a conocer otras cosas, siquiera a escucharlas. No digo a creerlas, sino a escucharlas.
habemos personas más abiertas que hemos aprendido a que no nos dé miedo escuchar otras opiniones, insisto, aunque no te las quedes, aunque no las creas, aunque no las hagas tuyas, pero no estás cerrado a escuchar o a cuestionar o a preguntar o a investigar. No va a ser así para todos, cada uno traemos nuestra historia, traemos nuestro estado de conciencia y eso no lo vamos a cambiar. Pero sí es cierto que, que también está este otro lado donde las personas que se abrieron a esta información lo llevan también a un extremo y se toman las cosas muy literal. Les he mencionado ya algunas veces que hay personas, por ejemplo, que los textos sagrados, las Biblias y todo esto se lo toman muy literal, lo leen muy literal y entonces pues así quieren actuar como tal y no se dan cuenta que hay metáforas, que es un idioma que va más allá de lo literal. Es algo que tienes que meditar, que tiene su lado místico, su lado oculto, que las palabras no son tal cual las tienes que seguir, sino que hay una profundidad en ellas. Y esto no solo pasa con la religión, esto pasa también en la espiritualidad, que fue exactamente lo que ocurrió con esta astróloga, que desafortunadamente por su creencia de que ya viene una nueva humanidad y de que estamos en la nueva era y de que pues sí, cada vez el mundo está más insoportable y pasan cosas muy fuertes, pero es parte del proceso, ¿verdad? Y esta persona, pues en su creencia muy espiritual, muy astrológica, muy esotérica, pues terminó, no sé si puedo decirlo, cómo decirlo, pero terminó acabando con su familia y con ella misma. De una forma muy trágica, muy fuerte, muy triste, porque su creencia era que ya iban, que con esta acción tan cruel, pues ya iban a estar en el nuevo mundo, en la nueva era. Y por eso quiero tocar el tema, insisto, no solo es dentro de la espiritualidad, también es dentro de la religión, pero sí es muy importante hablar al respecto. Bien, vamos a comenzar explicando un poquito a qué nos referimos cuando decimos psicosis espiritual. Dentro de la psicología, la psicosis, pues, es un cuadro clínico donde la persona tiene estas ideas delirantes, ¿sí? Un poco erráticas, son ideas persistentes que les atacan, que son totalmente fuera de lo común, también tienen alucinaciones. Hay una desorganización tanto en su mente como en su comportamiento. Se vuelve como algo inapropiado y pues es una pérdida de la realidad, ¿sí? Una persona que no está en psicosis, pues te puedes dar cuenta que la persona no está en sus cinco sentidos y que está hablando de cosas un poco delirantes, sin sentido, y a lo mejor sus comportamientos también denotan esta falta de realidad. Entonces, cuando decimos psicosis espiritual, nos referimos a esta psicosis, a estas mismas características debido a las creencias espirituales o a las prácticas espirituales de la persona. Pero insisto, lo mismo pudiéramos decir de una persona religiosa. No solo está dentro de la espiritualidad, puede ser una psicosis religiosa, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó recientemente en Rusia y todo lo que pasa en estos países desafortunadamente con este grupo
con sus propias creencias religiosas que andan haciendo desastres ahí en estos países y que son cosas muy fuertes, tragedias, donde se pierde a muchas personas. Y esto es prácticamente lo mismo o digamos, bueno, no exactamente lo mismo, pero sí el origen es el mismo, porque lo que hizo esta mujer, esta astróloga, fue exactamente eso, pero lo hizo con su familia, con la idea de que hay un mundo mejor. Y pues este grupo extremista que hizo estos actos recientes en Rusia, pues igual lo hacen en nombre de un Dios, pero son comportamientos totalmente fuera de la realidad. Quiero aclarar aquí, y es importante aclararlo, porque va de la mano con esto, que realmente tenemos que actuar o tenemos que pensar o tenemos que mantenernos en un equilibrio. Y esto es algo que yo les he repetido en muchas ocasiones, en clases, en cursos, porque entiendo y lo he vivido, y ahorita les voy a poner algunos ejemplos, que cuando uno empieza a aprender, en este caso en cuestiones esotéricas, espirituales, energéticas, metafísicas, ocultistas, empezamos como que a querer más y más información. Se vuelve una adicción. Cuando algo te gusta, se vuelve una adicción. Quieres más y quieres conocer más y quieres tomar todos los cursos y leerte todos los libros e ir a todos los retiros y etcétera. Y está bien, es parte de ese gusto y esa evolución que tú requieres, ¿verdad? Sin embargo, al principio de este camino, también pasa en la religión, pero vamos a hablar de la parte espiritual. Al principio de este camino empezamos con todas las ganas y todo este gusto y quiero más y más y más. Y empezamos a dividirnos un poco o a separarnos un poco de nuestra realidad mortal y mundana. Empezamos a ver que ya las personas que están a mi alrededor y yo, pues ya no congeniamos. Me empiezo a dar cuenta que he sostenido estas relaciones laborales, amistosas, familiares, amorosas, por motivos totalmente erróneos, que ya me doy cuenta ahora con este nuevo nivel de conciencia que pues no es correcto y que no quiero. Entonces empieza a haber una separación de los otros, de la sociedad. Empieza a haber un disgusto por todo lo que ocurre porque lo empiezas a ver desde otra profundidad, desde otra perspectiva, donde ya tienes más conciencia de no solo de lo mundano, ¿verdad? Y esto es normal. Lo que no sería normal es que no llegue, y también ya lo había comentado en otro episodio, no llegue ese punto de equilibrio donde puedas lidiar con las diferencias y de la misma forma o al mismo tiempo puedas integrar tus nuevos conocimientos y sigas integrándolos y sigas creciendo y evolucionando. En este mismo proceso sucede que te empiezas a pelear con la religión. Muchos vienen de una religión y conocen la espiritualidad. Entonces empiezas a ver las limitantes de la religión y empiezas a aborrecer muchas cosas de la religión y empiezas a criticar y totalmente lo pones del otro lado, en el otro extremo. Dices, no, qué horror, nunca vuelvo, esto no me benefició en nada. Entonces empieza esa separación. Pero en un punto tú tienes que llegar a agradecer y a integrar y a entender que las religiones también tienen su parte muy positiva y que fue parte de tu camino y que te enseñó muchas cosas. Entonces ya va a dejar
de tener este sentimiento la persona de odio, de rencor o de rechazo hacia las religiones. Simplemente va a estar tranquilo y lo va a integrar, porque también es parte de, ¿sí? Entonces, esto al principio puede parecer una psicosis, sobre todo cuando estás trabajando en abrir tus dones espirituales. Pero no es eso, es parte de un proceso. ¿Cuánto tiempo te va a llevar el proceso? Cada proceso es distinto, cada persona es distinta, pero si ya pasaron años y tú sigues en esta nube donde no puedes todavía congeniar y no puedes integrar el lado espiritual con el lado mundano, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema y tenemos que trabajar. Voy a hablar acerca de cómo trabajarlo en la segunda parte de este episodio dentro de Patreon. Para los que se quieran suscribir, pueden ir por allá. Entonces, esto puede aparecer no como psicosis, sino como parte de un proceso. Pero ya cuando hay psicosis, ya estamos en este tipo de situaciones donde tenemos comportamientos como el de esta persona que les estoy platicando. O si lo ponemos o nos ponemos desde el lado de la religión, estas personas que se la viven predicando a cuanta persona se encuentran sin siquiera preguntarles, que simplemente los atacan, que ya les platicaba en el episodio creo que anterior que me sucedió esto hace unas semanas y me ha sucedido en otras ocasiones con amigos, con conocidos, y eso también es un comportamiento muy obsesivo. Entendemos que proviene desde su necesidad de compartir el amor, pero si tú, estando desde la religión o estando desde la espiritualidad, porque también los hay desde la espiritualidad, ¿no? Al principio de tu camino quieres que todo el mundo se entere, que todo el mundo tenga las herramientas que tú tienes, que todo el mundo cambie de pensar, porque quieres un mundo mejor y lo estás haciendo con buena fe. Pero va a llegar el punto donde vas a entender que no va a cambiar la gente porque tú quieras y que no puedes acosar a la gente de esa forma. Tú tienes que vivir una vida normal, y normal entre comillas, porque ahora tienes esta información que te va a hacer una mejor persona, una persona más consciente. Mas no quiere decir que tú tengas que salvar al mundo. Cada uno de nosotros está teniendo un papel en esta vida y cada quien va a seguir ese camino y punto. Tú te tienes que enfocar en ti. Entonces, este hecho de querer cambiar a los demás, de estarlos acosando con tus informaciones que a lo mejor les incomodan, que no les interesan, eso se puede convertir y te puede llevar con el tiempo a una psicosis espiritual o a una psicosis religiosa. Insisto, cuando la persona deja de hacer las cosas normales, y me refiero a normales de supervivencia, dejan de comer por meses, dejan de tomar porque Dios les dijo que ese era el sacrificio y no tomes agua en no sé cuántos días. Esos son comportamientos totalmente psicóticos. Habrá las personas muy iluminadas, que estoy segura no están escuchando esto, que estarán por allá en un rincón de la tierra sin absolutamente ninguna comunicación, que a lo mejor lo hagan, lo logren y sean muy iluminadas. Qué bueno. Pero nosotros trabajamos, tenemos familia, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que divertirnos también. Ojo con esos extremos para mí, muy sectarios, ¿no? Es que no puedes bailar, no te puedes divertir, toda tu vida tiene que ser siempre orando, y si no estás orando, pues estás trabajando y nada más.
No, hay que tener un equilibrio. Y hablando precisamente de, de este comportamiento y hablando de las sectas, poniéndoles un ejemplo que también creo que lo mencioné por ahí, hay una serie en Netflix que se llama Llamas Gemelas algo, no me acuerdo qué más, pero es un documental sobre una pareja o un chavo y una chava que empezaron hablando acerca de las llamas gemelas y toda esta teoría y empezaron a dar clases y pues así, ¿no? Y ellos le decían a sus alumnos o a sus miembros, porque ya luego se convirtió como en un grupo y luego ya hasta en una religión, algo así, pero no, yo creo que no se daban cuenta, quiero pensar, pero no sé. Empezaron a decirle a estas personas que tenían que luchar por estar con su llama gemela, ¿sí? Y en cada que se reunían era lo mismo, no, pues es que sí conozco a mi llama gemela, pero pues no me hace caso y no quiere estar conmigo y ya me dijo que casual y esto y lo otro y aquello. Y entonces en cada reunión o cada clase, estas personas, esta pareja, maestros, que ellos pues eran como los maestros, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque maestros nada, más bien sectarios, les decían, no, pues es que es tu trabajo, es tu trabajo, tú tienes que hacer. No permitas que huya porque tú ya sabes esta información y tú tienes esta información y tienes que trabajar y luchar por estar. Y entonces las personas al final ya cometían actos de acoso a un nivel donde hasta hubo policía involucrada, donde hubo demanda. Estas personas perdieron totalmente la realidad por creer en una teoría y por supuesto por dejarse manipular por estas personas. Y claro, en el momento no te das cuenta que estás manipulado, por supuesto. No le echamos la culpa a las víctimas. No te das cuenta, simplemente es algo que te gusta y entonces te emocionas y entonces te traen más información y así es como vas cayendo. Por eso la importancia, y aquí es otro tema muy importante, la importancia de aprender a cuestionar, a discernir, a tomar lo que resuena contigo y lo que no, desecharlo, a no endiosar a las personas, a tus maestros. No, puedes tomar lo que te sirva, lo que te gusta, te puedes identificar con un maestro y decir, ok, aquí me siento a gusto, está muy bien. No por eso esa persona es perfecta, no por eso todo lo que salga de su boca va a ser idéntico para ti o va a aplicar igual para ti. Tú tienes que tomar lo que sí y lo que no de las personas, de los maestros, de los coaches, de los padres incluso, porque cada uno estamos en un lugar diferente. Y no quiero decir con esto que toma lo que te conviene, no. Para tomar lo que te resuena, tienes que ser una persona que se conoce a sí misma. Y entonces estar bien en contacto con ese ser auténtico para poder discernir cuando alguien está diciendo cosas que no son. Porque hemos visto muchos casos aquí en México también y en Estados Unidos y en muchas partes de coaches, maestros de yoga, guías espirituales, así llamados guías espirituales, o por ejemplo este tipo que también ya lo había mencionado, el de la Iglesia de la Luz, ajá, su guía, su pastor o su, no sé cómo le digan, y son personas que
abusan en todos los sentidos, física, mental, emocional y de otras formas. Entonces, no puedes tú por la vida ir pensando que alguien es perfecto. Tú vas a trabajar en tomar lo que te hace crecer y tratar de estar muy consciente de quién eres, de conocerte. Y tal vez no porque algo no conecte contigo en ese momento quiere decir que está mal, pero a lo mejor no estás lista para entenderlo o listo para entenderlo, pero dentro de un año que lo vuelvas a escuchar o lo vuelvas a retomar, sí vas a estar listo. También me ha pasado a mí. Muchos años no estuve lista para el tarot, por ejemplo, porque tenía muchos conceptos muy extraños y muy basados en la religión y muchas cosas que no me permitían, y yo decía, no, no me siento a gusto y no me siento a gusto, hasta que me sentí a gusto. Y no porque nadie me lo dijo o porque alguien me lo insistió, sino porque yo estaba lista. Y entonces descubrí algo diferente que no era nada de lo que yo tenía de concepto antes. Entonces, no porque no estés listo para aceptar algo quiere decir que esté mal. Pero sí, muchas veces nuestro propio ser nos va a decir, eso está súper incorrecto. Pero tenemos miedo de decir no, porque wow, es el maestro, es el coach. Entonces, no, nosotros queremos aprender a discernir, queremos ser personas auténticas, queremos tomar lo que nos sirva y lo que yo no estoy preparado o lo que de plano mi ser me dice que no es, no es y nadie te puede obligar. Pero por eso es muy fácil caer en sectas y hay que tener cuidado de eso. No obsesionarnos. Miren, cuando una persona ya de entrada tiene trastornos psicológicos como esquizofrenia, como brotes psicóticos, incluso un estado de ansiedad, depresión fuertes, no es conveniente que se empiecen a involucrar en grupos, ya sea espirituales, religiosos, e incluso hasta otro tipo, ¿no? Porque se van a volver muy obsesivos con eso y pueden caer en la psicosis. Es decir, la persona no está en un lugar armónico o en un estado armónico donde pueda lidiar armónicamente con las informaciones o las prácticas. ¿Sí? Obvio, si tú sufres de ansiedad, depresión, pero está controlado, adelante. Pero también es bueno decir, ¿sabes qué? Ahorita no estoy bien, no me voy a meter en esos temas, me voy a dedicar a tranquilizarme, a estar conmigo mismo, no pasa nada. Lo mismo dentro de la religión, o sea, por eso terminan haciendo estos actos, estos grupos extremistas, porque ya están totalmente manipulados a un grado excesivo, donde pierden la realidad de las cosas. ¿Sí? Y como ya les mencionaba hace un momento, no quiere decir que tú tengas psicosis espiritual porque escuchas. Acuérdense que nuestros sentidos extrasensoriales, que fue uno de los temas de, creo que el pasado o el antepasado, de aquí del podcast, para que lo vayan a escuchar, los sentidos extrasensoriales se van a desarrollar y vamos a tener precisamente este tipo de experiencias. Por ejemplo, escuchar más allá de nuestro oído físico. Y esto nos permite canalizar, nos permite recibir información, pero ¿cómo puedo identificar que no estoy en psicosis? Y que estas voces no son mi ego hablándome en psicosis. Porque tú llevas una vida balanceada, porque no has perdido la realidad, porque no estás alejado de todo el mundo, porque no te la pasas sentado meditando tratando de escuchar. Tú tienes una vida,
Tú trabajas, convives, has aprendido que las relaciones van a tener cosas positivas y negativas y que es parte inherente del ser humano. Y vives tu día a día, comes, respiras, tienes días buenos, tienes días malos. A lo mejor sí te has vuelto un poquito antisocial, más no quiere decir que estás encerrado en tu casa 24/7 y que no quieres hablar con nadie porque todos están mal y tú estás bien. Ahí sí estamos hablando de psicosis. Lo mismo, ver con tu tercer ojo no es psicosis, es clarividencia. Pero qué tan armónico, qué tan balanceada está tu vida para saber que sí son estas visiones de clarividencia y no imágenes que te estás inventando por tus miedos, por tus traumas y por tu obsesión. Recuerden que las obsesiones no son buenas. Si yo estoy obsesionado solamente con quiero más y más y más y ser la mejor vidente y ser la mejor tarotista y solo quiero estar sentado, escuchando, viendo y no quiero que nadie me moleste y eso es una obsesión. Estás trabajando tus chakras superiores, qué bonito, pero los chakras inferiores no. Los chakras inferiores son la vida terrenal. Comer, respirar, dormir, trabajar, dinero. Sí, nuestras relaciones personales con los demás, nuestros deseos sexuales. Tienes que aprender a trabajar todo en armonía y llegar a un momento donde ya pases a una iluminación. Pero claramente el 99.9% de las personas tiene que tener el balance primero. Tiene que pasar por cada uno de los chakras y tienes que estar en balance con la parte mortal y la parte espiritual. Cualquier pensamiento rígido, comportamiento fuera de la realidad, estás en psicosis espiritual o psicosis religiosa. Si tú sabes información o sueñas, por ejemplo, y te dan ciertas informaciones o sabes información sin saber por qué la sabes, es clariconocimiento. ¿Qué puedes hacer con eso? Pues si ya tienes la información, tal vez puedes hacer algo con ella, tal vez simplemente esperar a que sucedan las cosas. No estás en psicosis. Estarías en psicosis si con esta información empiezas a actuar muy erráticamente. Por ejemplo, esas personas que van a la calle con un letrero de que el mundo se va a acabar y todo este rollo. O, por ejemplo, las personas que decían que se iba a acabar el mundo con el eclipse. Eso es un comportamiento raro. Y están tomando las cosas literal. Ahora, ¿por qué podemos llegar al tema de la psicosis además de la obsesión? De que entras en este camino y te empiezas a obsesionar y te empiezas a alejar de todo y a perder piso. Aparte de esto, ¿por qué más sucede la psicosis? Cuando estamos en redes sociales hay demasiadísima información. Hoy todo el mundo habla y da sus opiniones, pero no solo basándose en cosas reales y en informaciones coherentes, sino que también se inventan muchas cosas. Es que si se te cae el día del eclipse un cabello o 3 cabellos, significa que eres una persona iluminada. Por ponerles un ejemplo, porque de estos inventos hay miles en redes sociales. Y como las redes sociales son informaciones muy rápidas, es decir, crees que estás aprendiendo información en cada 30 segundos de video y ya estamos acostumbrados a eso, pues nos llenamos de información que no tiene sustento, información que es tanta
y tan diversa, y entre esa información a lo mejor un poquito porcentaje es correcta y el resto no es correcta, pero tú ya te crees que, wow, conoces mucho y hasta lo presumes, ¿no? Pero va a llegar un colapso, un momento de colapso, donde vas a perder la realidad, porque entre lo que tú sí estudiaste bien y lo que no, y lo que dicen las redes y lo que dice el maestro que sí sigues y entonces tienes un mundo de cosas que pierdes la realidad, ya no sabes lo que es realmente metafísico y lo que es inventado y lo que es manipulado no solo para likes, sino precisamente para confundirte y generar una psicosis espiritual y para que colapses y dejes de creer en eso y que despiertes, o sea, que evites que despiertes. ¿Sí me explico? Entonces todo eso te va a llevar también a una psicosis espiritual. Por eso la importancia de verdaderamente estudiar, de verdaderamente profundizar, de tomar las enseñanzas con calma y con tiempo, no quererte beber todo en un segundo. Hoy es normal, pero no profundizas, no estás entendiendo verdaderamente, no estás creando bases que te van a ayudar a discernir, a cuestionar, a investigar, a estudiar. Te vas a perder en ese mundo de información rápida que no es real. Y no lo vas a poder integrar realmente a tu vida para mejorar aquellos aspectos que necesitas mejorar, porque ser personas espirituales es mejorar como personas y cada situación compleja que vivimos tenemos que afrontarla y tomar una enseñanza de eso para ser mejores personas. Y no solo, ay, soy mejor persona porque ayudé a alguien. No, realmente ser seres humanos más conscientes, más armoniosos, más libres, menos egoístas. Y no lo vas a hacer si solo estás tomando videitos de 30 segundos con mitad mentira, mitad verdad, mitad ego, mitad sí quiero ayudar. Porque créanme, sí hay personas que se les nota que se vibra una energía positiva, buena y que están compartiendo auténticamente, pero muchísimas otras personas que no. Entonces, es importante que tu estudio sea profundo, que te tomes el tiempo, que te pongas metas, que también vayas a tu ritmo y que tenga un orden, que todas esas cosas que tú estás aprendiendo y a lo que te estás abriendo dentro del mundo espiritual tenga un orden. Y en la segunda parte les voy a hablar precisamente de algunas prácticas que podemos llevar a cabo para mantenernos en este camino espiritual sin llegar a la psicosis, sin caer en ella. Pero por el momento hasta aquí voy a dejar esta primera parte del episodio. La segunda parte, como ya saben, en Patreon, suscribiéndote como miembro Semilla y teniendo acceso a mucha otra información. Yo me despido, te agradezco que estés escuchando estos episodios y nos escuchamos en la próxima. Chao.